tema muy importante en la hotelería y en la gastronomía y sobre todo para el éxito de las empresas. Vamos a hablar de la estandarización, que es el secreto de las empresas extraordinarias. Si nosotros vemos las grandes empresas, han sido grandes precisamente por esto. Y bien, esta es la tercera conferencia de una serie que vamos a tener. Ya hablamos en el primer capítulo de la infraestructura, lo importante que es la infraestructura y cómo mantener la infraestructura. Después hablamos del capital humano. Valga la pena hacer la redundancia que decimos capital humano porque es el capital más precioso que tenemos en la empresa. Sin las personas no podemos hacer nada. Y hoy vamos a hablar de los procesos. Una vez que ya tenemos infraestructura bien instalada, bien mantenida, las personas contratadas, ¿qué van a hacer las personas? Y el ser humano tiende a hacer en general, y discúlpenme, pero perdónenme, lo que se le pega la gana. Pero en una empresa pues, no se puede hacer eso. Y entonces, para tener éxito en la empresa, tenemos que tener bien documentados nuestros procesos, porque si no tenemos los procesos bien documentados, y más adelante vamos a ver que tienen que ser capacitados y supervisados, la gente va a hacer lo que quiera y si la gente hace lo que quiera, tenemos todo lo contrario a una buena estandarización. Bien, comprender que las empresas exitosas dependen de personas extraordinarias, sino de procesos extraordinarios. Y acá yo difiero un poco, requerimos los dos. Las empresas extraordinarias dependen de personas extraordinarias y de procesos extraordinarios. Yo le haría esta pequeña corrección a esta lámina. Y la dejé adrede así porque muchas veces pensamos que simplemente con el proceso todo va a ser magia, pero también necesitamos estas personas que estén altamente capacitadas, entrenadas y sobre todo supervisadas para que nuestros procesos se lleven a cabo de una manera que el cliente siempre reciba lo mismo y de la misma calidad para poder garantizar ese éxito. Bien, eh, al finalizar vamos a poder entender qué es la estandarización que reduce errores, permite crecer sin perder calidad, y eso es importante remarcarlo. Si queremos calidad, necesitamos tener esos procesos bien documentados. Facilita la capacitación, porque si yo tengo mis procesos documentados, ¿qué voy a capacitar? Precisamente lo que dicen los documentos en estas estandarizaciones. Incrementar la rentabilidad. Está comprobado que si nosotros mantenemos procesos, incrementa la rentabilidad del negocio, porque también tenemos procesos financieros y de costos, etcétera, y por ende la rentabilidad siempre va a ser afectada positivamente. También hace que el negocio sea escalable. No podemos escalar un negocio si no tenemos bien manualizado todos los procesos. Valga la pena hablar, me voy a adelantar un poco, más adelante vamos a hablar de dos marcas líderes en el mercado que pudieron escalar al tener sus procesos estandarizados y capacitados. Y también convierte el conocimiento individual en patrimonio de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Después vamos también a hablar que qué pasaría si mañana renuncia su mejor empleado o el gerente de tu restaurante o el gerente de tu hotel. Vemos acá una cara de asombro, llega la gente y dice, me voy. Y muchos empresarios se ponen a temblar porque se le va la persona que tiene todo el conocimiento en su cabeza, pero nada documentado. En la trayectoria de tantos años que llevo en esto, 42 años que llevamos en la gastronomía, vemos que cuando la empresa no documenta y se te va la cabeza, ¿sí? Ya sea de la cocina o del servicio o el gerente general del hotel, tienes un problema. ¿Por qué? Porque no documentaste nada. Y yo entiendo que
cuando estamos operando un restaurante, un hotel, tenemos el tiempo siempre encima de nosotros. Por ende, nosotros en HRA Consulting Group creamos esta consultoría para ayudar al restaurantero a documentar, ¿no? De repente un socio mío me dijo, es que pues, hacemos un trabajo tipo secretarial, podríamos contratar una secretaria. Sí, pues la secretaria no tiene el conocimiento para hacer procesos estandarizados. Pero lo que nosotros nos dedicamos es a poner todo lo que se hace en una empresa en un documento para que después, si un día se te va el gerente o el chef, por ejemplo, se te va el chef, nosotros nos quedamos con nuestras recetas estandarizadas. Se te va el gerente, tenemos bien todos los procesos administrativos, operativos, documentados. Entonces, para que no te espantes, hay que documentar absolutamente todo. ¿Qué pasaría si mañana renuncia su mejor empleado? ¿Su empresa seguiría funcionando? Es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿seguiría funcionando de la misma manera o tenemos que volver a capacitar a todas las personas? ¿Qué pasaría? Esta es la gran pregunta que hay que hacernos. ¿Los clientes notarían la diferencia de que se te fue tu gerente? ¿La calidad seguiría siendo igual? Entonces, todas estas preguntas, nos tenemos que hacer estas preguntas para saber qué pasa si mañana se me va fulano, mengano de este puesto o del otro puesto. ¿Qué pasaría? Y algo que a mí me gusta enseñar mucho, que aprendí del otro lado del charco, como digo, es hacer cuadros de reemplazo. Todo puesto en jefatura debería tener alguien, llamémosle discípulos o aprendices, que le estemos capacitando todo el know-how de la empresa. Por lo mismo, se me va y yo estuve capacitando constantemente a mi gente. Entonces, es mejor a veces subir a alguien de adentro de la empresa que buscar afuera a alguien, porque la curva de aprendizaje, todos sabemos muy bien que la curva de aprendizaje, cuando se te va un colaborador, de aquí a que tengas este colaborador al mismo nivel que estaba el otro, pueden transcurrir entre 3 a 6 meses, depende del puesto. Y eso tiene un costo, lo hablamos hace 15 días, lo hablamos de que ese costo muchos empresarios no lo calculan y tiene un costo impresionante a la empresa en la curva de aprendizaje de los colaboradores. Entonces, la recomendación acá que hacemos es esos cuadros de reemplazo. También la gente tiene derecho a irse a vacaciones. ¿Quién hace las funciones cuando una persona se va de vacaciones? Y entonces tenemos que tener esos cuadros de reemplazo y para eso tenemos otra vez el manual operativo para capacitar perfectamente a nuestra gente. Bien. Hablamos mucho qué es más importante, las personas o los procesos. Pues yo te voy a decir que las dos cosas. Acá Alfonso levantó la mano. Me gustaría decirles a todos que al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas para que me pueda ir tendido y si quieren en el chat vayan poniendo sus preguntas para que podamos atenderlas al final si están de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué es más importante, las personas o los procesos? Yo digo que ambos. ¿De qué nos sirve tener procesos con gente con actitudes malas? ¿O de qué nos sirve tener personas de buena actitud sin procesos? Entonces va muy de la mano el proceso con las personas. Por eso en nuestra pirámide que enseñé al principio, tenemos primero la organización de toda la parte del capital humano y después luego tenemos la organización de los POEs, procesos operativos estandarizados. Y bien, vamos a hablar en sí qué es un proceso. De entrada, proceso, si ustedes se van a la etimología de la palabra, van a encontrar que es algo que siempre va para adelante. Un proceso tiene siempre un progreso también y siempre va hacia adelante. Un proceso nunca va para atrás. Entonces, una empresa que tiene procesos también es una empresa que va creciendo. Y un proceso, por ejemplo, vamos a tomar uno de los más sencillos, por ejemplo, la receta de un platillo, como estamos viendo en la imagen de atrás,
¿Cómo quiero que se vea ese platillo? Sea una ensalada de fruta o un ceviche, lo que sea. Quiero que siempre salga en el mismo plato, quiero que siempre se vea igual y que siempre sea la misma porción. ¿Por qué? Lo que menos esperan los clientes es una decepción. Por ejemplo, si un cliente fue a tu restaurante y probó un platillo y dice, oye, qué buena ensalada o qué buen ceviche, y se queda con esa imagen del ceviche y ese sabor del ceviche en la boca. Y en algunos unos días, semanas, lo que sea, dice, regreso a ese restaurante porque el ceviche es fuera de serie. Y lo vuelve a pedir y qué decepción recibir menor porción, ya no sabe igual, el plato es diferente y eso genera decepción en tus clientes. Por eso los procesos son tan importantes porque a los clientes no les interesa, o sea, no les gusta tener esas decepciones. Bien, y un proceso es una secuencia ordenada de actividades que siempre debe producir el mismo resultado. Esto no los tenemos que grabar y si algo aprendería hoy de los procesos es que el proceso lo hacemos para que el resultado siempre sea igual. ¿Vale? Podemos hablar de otras cadenas restauranteras acá en México. Por ejemplo, si yo ahorita digo Vips, muchos dicen, pues no me gusta mucho el Vips, pero el Vips lleva muchos años. ¿Y por qué ha tenido éxito Vips? Porque sus enchiladas, que es uno de sus platillos estrella, tú vas y no hay una decepción. El sabor, la cantidad, todo siempre va a ser igual. Entonces hacemos énfasis de que siempre debe producir el mismo resultado. Ese es un proceso. No importa quién lo haga, eso es importante. Por eso decía hace rato que las personas no son tan importantes, ¿no? No es que hagamos de menos las personas, pero tú puedes traer, a mí me enseñaron, si falta el cocinero, debe estar tan bien hecha la receta que casi casi traigas al jardinero, haga lo que dice ahí en la receta y el resultado sea igual. Es un poco un ejemplo exagerado, pero no importa quién lo haga, el resultado debe ser idéntico. Vamos a poner acá un ejemplo, preparar un café, ¿no? Un café es una de las recetas más sencillas, necesitamos básicamente dos ingredientes, ¿no? Cada barista lo hace diferente y eso ya genera una molestia con los clientes. Con el proceso debe ser misma cantidad de café, ya sean 8, 10 gramos de café molido, la misma molienda, por eso tenemos máquinas que se calibran para que la molienda siempre sea igual, misma temperatura que los cafés deben de salir ahí por los 90 grados y el mismo tiempo. Y entonces, si hacemos este pequeño proceso, que es, digamos, una de las recetas más sencillas, que siempre tengamos el mismo gramaje de café, la misma calidad de café, que la molienda sea igual y la temperatura, el resultado va a ser por ende igual. Y eso empieza a manejar una calidad constante, que es creo que lo que más aprecia el cliente al final de cuentas. Bien, la improvisación genera variabilidad. Muchos restaurantes, al no tener documentados sus recetas, sus procesos, empiezan a improvisar. Entonces tú le preguntas a un colaborador, oye, ¿por qué hiciste así, esto así? Y él te va a responder, es que yo pensé, ¿no? Y a mí un jefe un día me enseñó que no seamos pensantes, que seamos ejecutivos. Suena fuerte esto, pero yo a mis colaboradores les digo, ya no, ahora eres ejecutivo. ¿Y qué vas a ejecutar? Lo que está marcado en el proceso. Porque si dejas que la gente piensa, pues cada quien pensamos de una manera diferente y por ende eso rompe la estandarización. La estandarización genera excelencia en pocas palabras. ¿Por qué las grandes empresas dominan el mundo? Esa pregunta nos las tenemos que hacer. Y vamos a hablar de unas marcas a continuación. ¿Por qué las grandes empresas dominan el mundo? Y vamos a hablar de esta marca que tal vez muchos ahorita que la vean dicen, órale, ¿de hora de qué me va a hablar de McDonald's? Porque siempre veo esta reacción. Pero tenemos que entender una cosa, que McDonald's es el restaurante con más sucursales y con mayor venta aún en todo el mundo. Ahora,
¿Por qué logró McDonald's esto? La hamburguesa es idéntica, no importa en qué país te la comas, ¿sí? La hamburguesa te va a saber siempre igual. Yo me acuerdo cuando hace unos 2, 3 años fui al Medio Oriente y qué rica la comida del Medio Oriente, la comida mediterránea, muy rica, pero llega un momento que pues, esos sabores nos pueden saturar. Y entonces para mí lo más rico que de repente encontré de haber estado 10 días ahí en el Medio Oriente, un McDonald's. Y no saben con qué alegría entré y sabía que si pedía una Big Mac, ¿qué es lo que iba a recibir? Y la Big Mac me supo en Tel Aviv, me supo igual como me sabe acá en Puebla o en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del mundo. Y eso, McDonald's es un buen ejemplo porque el negocio se vuelve escalable. Tiempos medidos, gramajes medidos, temperaturas iguales, fotografías de los platillos, cómo se deben de ver, un checklist, qué tengo que revisar para que la producción siempre sea igual. Y sobre todo, algo muy, muy importante en la estandarización es documentar y vamos a ver más adelante que tenemos que entrenar muy bien a la gente. Todo está documentado, no depende del cocinero, depende del sistema. Y les voy a hacer un ejemplo que tal vez algunos reaccionen, pero lo voy a hacer con toda la conciencia que puedan reaccionar. Miren, ¿por qué tantos restaurantes de autores de repente fracasan? ¿Por qué? Porque está hecho a lo que le gusta al autor y no está hecho para un público en general. Aquí estamos hablando de modelos de negocio escalables y McDonald's creo que es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque es el que mayor sucursales tiene, mayores ventas a nivel mundial como restaurante. Todavía McDonald's lleva la delantera. Otro buen ejemplo es esta gran marca Starbucks, ¿no? Otra vez tiene recetas estandarizadas, los pesos, temperaturas, la secuencia, hay un proceso en todo lo que hace, ¿no? Un latte en Puebla debe saber igual que un latte en Tokio. Entonces, si quieres escalar tu negocio, puedes tomarte estas dos empresas como ejemplo por qué lo lograron. Y después de muchos años de estudiar por qué unos crecían y otros no crecían, restaurantes, hoteles, ¿no? Era por lo mismo, la parte de la estandarización. Vamos a hablar ahorita un poco de marcas de hotel. Acá escogí, las marcas van variando, pero Marriott creo que sigue siendo la marca más grande ahorita mundialmente. Y lo mismo, estandarización en limpieza de habitaciones, recepción, el proceso de hacer el check-in, el proceso de hacer el check-out, las camas cómo tienen que estar tendidas y las amenidades, qué amenidades escogemos, todo está estandarizado. Y esa es la clave del éxito tanto de McDonald's como restaurante, Starbucks como cafetería, Marriott como cadena hotelera. Y hay otras marcas, por ejemplo, otra marca que conozco bastante bien es IHG y los estándares de calidad son extremos. ¿Por qué? Por ejemplo, en IHG, en un Holiday Inn, por ejemplo, te verifican, te hacen visitas, supervisiones y tienen una lámpara de luz azul para ver que en la sábana, que son blancas, ¿no? Blancas, blancas, y pasan esa luz azul encima de la lámpara para ver que no haya manchas de sangre. Ahora, ¿cómo supervisas tú para que no te pillen ahí los supervisores? Tu ama de llaves, tus camaristas también tienen la misma lámpara y verifican lo mismo. ¿Qué, qué puede ser peor en un hotel que llegar a la regadera y encontrarte cabellos del huésped anterior? Y todas estas cosas entran dentro de esta estandarización de procesos y de calidad. Bien, conclusiones. No finales, pero intermedias. Las grandes empresas no son grandes por tener mejores personas, sino son grandes porque tienen mejores sistemas, ¿no? Porque las personas, no es que queramos hacer menos las personas, pero todos sabemos que las personas van y vienen. Hay rotación. Lo que hay que procurar es que tengamos lo menos de rotación posible, pero al final de cuentas la gente rota y entre más bajo, digamos, más operativo el puesto, más rota la gente. Entonces,
Cuando hay rotación, ¿cómo vas a volver a capacitar a las personas? Pues con tu manual operativo. Muy bien. Y entonces, la metodología HRA Consulting Group que tenemos basa en estos cinco ejes, que repito, cinco es la infraestructura, cuatro es toda la organización del capital humano y tres son los procesos que hoy vamos a hablar. Posteriormente sigue, en 15 días vamos a tener una plática de comercialización y la cúspide de la pirámide siempre van a ser, todo esto nos debe de dejar después finanzas sanas, que es el objetivo de cualquier empresa. Bien, y hoy seguimos hablando de estos procesos. Este eje se convierte en el conocimiento, en el patrimonio empresarial. ¿Por qué es un patrimonio empresarial? Cuando tú tienes una vez documentados todos tus procesos operativos, todas tus recetas y todo está documentado, es un patrimonio porque ahora va a seguir algo que es la mejora continua. Un proceso nunca debe ser, ya lo escribí una vez, ya lo tengo por escrito y guardo la carpeta en la oficina y nadie la ve. No, un proceso tiene que ser una documentación viva que tengamos que ir mejorándola constantemente. Y bien, vamos a hablar de 6 pilares que son muy importantes en esta parte de los procesos. Primero, el proceso operativo estándar, llamado POE, abreviado POE, es qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hace. Esto valdría la pena que te lo puedas anotar. El proceso operativo, repito, es qué hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y quién lo hace. Dos, recetas estandarizadas en la parte de cocina. También para bebidas, la limpieza también debe estar estandarizada, la producción y el mantenimiento. Al final de cuentas, muchos dicen que el micromanagement no es bueno, pero yo sí confío que el micromanagement es bueno. ¿Qué es el micromanagement? Es tener todo estandarizado. Por ejemplo, una vez teníamos una cadena de restaurantes y manejábamos, me acuerdo muy bien, un foco amarillo, realmente de luz amarilla, no cálida, amarilla, pero de repente si no estandarizas qué foco, llegabas a las unidades y una unidad tenía 3 focos de un amarillo claro, otro de amarillo más tenue, etcétera, etcétera. Entonces, estandarizamos cuál era el foco y todas las unidades compraban el mismo foco. Eso es estandarizar. Por eso también en la parte de mantenimiento tenemos que estandarizar. La producción, cómo se produce, la limpieza se estandariza. Y entonces un servidor, pues confío mucho en todo este micromanagement, que es estandarizar absolutamente todo. Y lo tedioso de todo esto es que tenemos que tener todo por escrito y normalmente en el ámbito de los restaurantes, sobre todo, nos cuesta mucho trabajo sentar a la gente para que documente, ¿no? También los formatos deben de estar estandarizados. Si todavía usas requisiciones en papel, comandas en papel o lo que sea cualquier formato, debe estar completamente todo estandarizado. La producción, limpieza, inventarios, temperaturas, mantenimiento, todos tus documentos también deben de estar estandarizados y nosotros manejamos un encabezado de cada documento, quién lo hizo, cuándo fue la última actualización del formato, para que tengamos también uniformidad en toda la parte de los formatos. Después ya hablamos de recetas, ya hablamos de POEs y ahora viene lo que son los instructivos. Alguna vez alguien me enseñó esto y no me gusta decirlo mucho por las palabras que se usan, pero ¿qué es un instructivo? En la industria automotriz le dicen de una manera los APPs, ¿no? No sé si han oído esto, es a prueba de, no voy a decir la palabra, un instructivo. ¿Para quién es? Hay que entender esto. Es para un nivel de gente con mucho menos educación. Y como tiene menos educación, tenemos que hacer los instructivos muchísimo más visuales. Entonces, en los instructivos vamos a usar
mucho más fotografías, vamos a poner con tiempos y los responsables. Pero tiene que ser algo mucho más gráfico porque es para la gente, por ejemplo, en un restaurante con menos educación fuera el de limpieza. ¿Por qué están en limpieza? Porque no tienen estudios, etcétera. Entonces tenemos que poner los instructivos, ya sea gráficos, con dibujitos o con imágenes, para que sea la instrucción sumamente sencilla para entender para el usuario. Ahora, ¿cómo se hace un buen instructivo? Una vez una persona me enseñó y en un curso dijimos, vamos a hacer un instructivo cómo se hace un avioncito de estos de papel, ¿no? Y entonces se tenía que poner, paso uno, dobla la hoja a la mitad. Paso dos, dobla en la esquina y ahora ya empezó la complicación porque a la esquina hacia abajo a la izquierda, por decir algo. Y entonces si tú puedes hacer un instructivo de cómo hacer un avioncito de papel, y el que lee el instructivo lo lee y puede hacer el avioncito, significa que el instructivo está bien hecho. Y suena fácil hacer instructivos, por eso yo no coincido con lo que dije anteriormente, que un socio me dijo, pues vamos a contratar una secretaria para que lo haga. No, un instructivo para hacerlo entendible y que después funcione requiere de mucha cabeza. ¿Sí? Los APPs son sencillos, pero el que los hace tiene que tener muy claro cómo se hace un buen instructivo, porque si no, solo generamos documentos y nadie los va a entender y mucho menos los van a usar. Bien, el quinto punto, el quinto pilar que habíamos dicho, son normas. Una empresa debe tener normas y procedimientos. ¿Qué son las normas? Lo que siempre debe de cumplirse y no son opcionales. Y en una norma y procedimiento son las políticas de la empresa. Ahora, ¿quién decide las políticas en una empresa? En general, los dueños o los gerentes o los directivos. Y es como, imagínense un partido de fútbol, ahorita que estamos en estas épocas del mundial, y imagínense un partido de fútbol sin reglas, fuera un absoluto caos. Ya con reglas, pues a veces se pone intensa la cosa, ¿verdad? Pero si yo no pongo bien claras las reglas de juego, mi procedimiento va a ser un caos. Entonces, en todo documento tiene que haber las reglas del juego que le vamos a llamar normas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y yo te sugiero que pongas mucho más lo que se puede hacer y no tanto las prohibiciones. Siempre mantener un proceso en, ¿cómo se llama? En una fase positiva. Entonces, recuerda, no demasiadas políticas, pero sí lo que siempre debe cumplirse debe estar ahí por escrito. Voy a hacer un pequeño receso de un minuto. Tengo que atender una cosita. Ahorita estoy con ustedes. Permítanme un segundo. Gracias, Jimmy. Un segundito. Listo, una disculpa por la interrupción. Les voy a pedir, por favor, los que recientemente se agregaron, de cerrar, por favor, sus micrófonos. Y bien, entonces queda bien claro, las normas son las políticas, son las reglas del juego. Y debe de haber un marco normativo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora sí del sexto pilar, que es el procedimiento. Hablamos que hay normas y ahora también hay procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? La manera correcta de trabajar. Y, por ejemplo, vamos a ver, digamos que nos dedicamos a enlatar duraznos en almíbar, por tomar algún ejemplo. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el procedimiento? Entran a la fábrica duraznos
¿sí? Del campo, del campesino. Eso es la entrada. Siempre un proceso tiene una entrada y tiene una salida. En el ejemplo de los duraznos, al proceso entran duraznos, digamos, que vienen del campo, pasan por un proceso que es el lavado, tal vez pelado, ya el enlatado, y salen duraznos en almíbar. Entonces tenemos una entrada del proceso y tenemos una salida del proceso. Ahora, viéndolo en un restaurante, vamos a hacerlo más fácil. Entran clientes a consumir, ya sea alimentos o bebidas, ¿y cuál es la salida? La salida son clientes satisfechos. Tomemos el ejemplo de un hotel. Entran huéspedes y al final, cuando se retiran del hotel después de su estancia, deben de salir satisfechos. Ese es un proceso. Y para lograr eso, hay una transformación. Siempre un procedimiento hay una transformación, sea de una materia prima o sea de algún servicio. Pero hay una transformación en el proceso y acuérdate que el proceso tiene una entrada del proceso y una salida, y la salida, para hacerlo muy breve, debe ser un cliente satisfecho. Beneficios económicos de la estandarización. Si hacemos nuestro trabajo de documentar, va a haber automáticamente un beneficio económico. ¿Por qué? Reduce costos. Si nosotros tenemos estandarizado un proceso, ahora vamos a hablar de un proceso en la cocina, sabemos en la receta, vamos a tomar una receta sencilla de un brócoli. Sabemos que el brócoli lo tengo que limpiar y tiene una merma utilizable, otra merma no utilizable. La utilizable es la que puedo usar el tallo para hacer una crema de brócoli, y la no utilizable son ciertas hojas marchitas o así que tengo que limpiar, quitar, ¿no? Y tengo que tener calculado cuánto es la merma del brócoli, y para eso, bueno, en el curso que tenemos de costos, ahí lo explicamos un poco más a fondo. Pero en la receta tengo calculado cuánto merma mi brócoli, y por ende sé que en el plato voy a poner tantos gramos de brócoli, pero para tener tantos gramos de brócoli en el plato, tengo que subirle a mi cálculo en la receta la merma. La merma siempre la paga el cliente, no el restaurante. Entonces la tengo que impactar en mis recetas. Entonces tengo menos desperdicio. Hay que diferenciar qué es una merma. Merma es algo que yo le calculo en mi receta, y un desperdicio es cuando se me echa a perder algo por negligencia tal vez de la cocina o del mismo chef. Y también, ¿qué beneficios tiene el proceso? Menos retrabajo. Sabemos que los retrabajos son caros, y menos errores. Entonces, esto automáticamente te va a generar beneficios económicos, la misma estandarización. Incrementa productividad. También los procesos lo que hacen es que incrementa la productividad. Y es un tema que ahorita se ha vuelto en México. Si todos los que me están escuchando están en México, se ha vuelto el tema muy actual esto de la productividad. ¿Por qué? Están subiendo los sueldos mínimos. Vamos a llegar tarde o temprano a la semana de 40 horas, y por ende tenemos que hacer a nuestra gente cada vez más productiva. ¿Qué es productividad? Menos gente que producen más. Eso es productividad. La fórmula de cálculo de productividad, todos la deben de saber, que es mi total de ingresos entre el número de personas, me da un índice de productividad. Y México ya está en esa era que tenemos que, con menos gente, producir más. Y por eso los procesos se vuelven muy, muy actuales. Porque si yo no tengo procesos claros, no voy a poder cumplir con la productividad, y al no tener productividad, no voy a poder competir, y eso afecta directamente a las finanzas. También, ¿qué ventaja tienen los procesos? Facilita la capacitación. Si yo tengo todo documentado, muchos restauranteros sobre todo me dicen, oye, ¿y en qué capacito a la gente? No tienes que traer un gurú o puedes traerlo, pero de repente vienen gurús y dan una charla de motivación y así, y esas charlas duran 1 o 2 días y vuelve a bajar la motivación. ¿Qué es lo que deben de capacitar realmente los hoteles y restaurantes? Pues sus procesos, sus recetas estandarizadas. A ver, ¿cómo se debe llevar el proceso de la entrada hasta la salida del proceso?
de la manera. Si tú capacitas constantemente a tu personal, automáticamente también las finanzas van a mejorar de tu negocio. Y es algo que decimos mucho en HRA Consulting. Nosotros incluso cuando hacemos una intervención en las empresas, dejamos un programa de capacitación instalado ahí, porque nosotros trabajamos 2 horas a la semana en general con las empresas que consultamos y ese tiempo les decimos, mantén ese tiempo de 2 horas permanente. ¿Qué vas a hacer ahora? Todo lo que se documentó, ahora se tiene que capacitar. Los nuevos aprenden más rápido cuando tienen un documento el cual pueden leer. Yo lo que hago es que lean primero, antes de, por ejemplo, un mesero, de lanzarlo a las mesas con mis clientes, primero que lea los procedimientos, que entienda cómo funciona el POS, etcétera. Pero siempre nos urge meter a las nuevas personas y el error que hacemos es no las capacitamos. Porque todavía tristemente hay empresarios que creen que la capacitación es un gasto en vez de una inversión. Para mí la capacitación es una inversión y creo que de las mejores inversiones que puedes hacer. Bien, disminuye la dependencia del dueño. Si tú quieres escalar y crecer, ahí es la diferencia de ser empresario o autoempleado de tu propia empresa. Muchos empresarios creen que son empresarios porque tienen una empresa y yo acá los desmiento. Empresario eres cuando tienes diferentes empresas y ya no tienes que estar en la empresa. Y solo, por ejemplo, imagínense el mero mero de McDonald's, ¿sí? ¿En cuál de las sucursales quieres que esté? ¿En la de Tokio, en la de Puebla, en la de New York? Pues no puede estar en todas. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho el dueño? Documentar absolutamente todos los procesos, capacitarlos para que pues, él pueda estar en un corporativo o de viaje o de vacaciones y no tiene que estar a fuerzas en la empresa. Muchos empresarios no son empresarios, son autoempleados de su propia empresa. Empresario eres cuando puedes tener varias empresas, todas las empresas funcionan como relojcito suizo y tú no tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque hiciste el trabajo de documentar los procesos. Después tenemos, ¿qué hace el proceso? También facilita abrir sucursales. Una vez que tengas un modelo de negocio, entiéndase bien qué es un modelo de negocio. Es cualquier negocio que deje utilidad. Para mí eso es la definición de un modelo de negocio. Sea que vendas memelas o chalupas o quesadillas, lo que sea, pero genera utilidad, ya tienes un modelo de negocio. Y sobre todo un modelo de negocio exitoso porque genera rentabilidad y utilidad. Entonces, si tú no tienes estandarizado tu sucursal, tu primer sucursal, es imposible que puedas escalar. Una vez, mucha gente de repente me ha dicho, oye, ¿cómo se hace una franquicia? Le digo, tener un modelo de negocio exitoso, ¿sí? Que genere rentabilidad, documentar todo y duplicarlo. No requiere más hacer una franquicia. 3 puntos. Y es al final los procesos que ya funcionan en mi modelo de negocio 1, replicarlo al modelo de negocio 2, ¿no? Y sobre todo no improvisar. ¿Te acuerdas que te dije los focos? Que de repente los focos eran diferentes tonos. También pasa con la papelería del negocio. Si no tienes estandarizado, antes se usaban tarjetas de presentación, ¿se acuerdan? No hace muchos años todavía usamos tarjetas de presentación. Pero si no la tienes estandarizada, una sucursal la va a imprimir así, cambian los pantones, cambia el tamaño, el formato. Entonces, tienes que dejar de improvisar y empezar a ejecutar según lo que está en tu manual de operaciones. Así de claro es esto. Y por otra parte, incrementa el valor de la empresa. ¿Por qué incrementa el valor de la empresa? Una empresa con procesos vale más. ¿Por qué vale más? Si tú puedes, incluso lo puedes investigar, cuánto vale las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué están en la bolsa? Porque lograron un modelo que pudieron escalar. Entonces, al final de cuentas, los procesos son sumamente necesarios en cualquier empresa.
Lo que sucede cuando no existen procesos. Ahora vamos a hablar de lo negativo. Cuando no existen procesos, ¿qué pasa? Cada empleado trabaja diferente. Hoy hago el café así, mañana lo hago de esta manera. Si estoy de buen humor, le pongo un poco más. La copa del cliente, porque el cliente me cae más, le meto un poco más de Bacardí y entonces rompe la estandarización. Clientes reciben experiencias distintas y es lo que hay que evitar a toda costa. Que el cliente, la experiencia siempre sea igual. Empieza a haber desperdicios, por la falta de estandarización puede haber robos, discusiones, oye, esto se hace así o esto se hace así. Entonces empieza entre los mismos colaboradores a haber discrepancias, cómo se hacen las cosas. Eh, Capacitamos eternamente y no logramos nada porque capacitamos sobre filosofías huecas humanas en vez de capacitar esto se hace así en la empresa y dependencia del empleado estrella. Y el día que se te vaya el empleado estrella, o problema que tenemos. Bien, entonces todas esas connotaciones tiene la no estandarización. El conocimiento que está solamente en la cabeza de un colaborador pertenece al colaborador. Cuando está documentado, pertenece a la empresa. Y por eso es el patrimonio más importante que tienes, ¿no? Tener todo documentado es el patrimonio de la empresa, ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Cómo construir una empresa estandarizada? Ahora vamos al grano. Una empresa estandarizada la vamos a construir identificando todos los procesos. Primero, lo que hay que hacer es un análisis qué es sujeto a proceso y qué no. Y todo lo que identificamos que debe estar sujeto a un proceso, y ahora, ¿cómo lo identificamos? Esto es muy fácil. Cualquier actividad que se haga repetidamente más de una vez es sujeto a un proceso. ¿Por qué? Porque no es algo eventual que hago, sino es algo que diario se hace. Por ejemplo, la apertura del restaurante. Hacemos un proceso. ¿Qué se hace primero? Paso uno, abrir la puerta. Paso dos, inmediatamente apagar la alarma si es que tienes. Paso tres, prendo luces, etcétera, etcétera. Entonces, la apertura de un restaurante está estandarizada, el cierre del restaurante está estandarizado, la secuencia de servicio está estandarizado. Absolutamente todo lo que se repite más de una vez es sujeto a un proceso. Paso dos, documentar. Y ahí viene lo tedioso de todo esto. En teoría esto suena muy padre, muy fácil, pero lo más tedioso es documentar todo. Y acá valga la pena hacer un pequeño comercial, no te venimos a vender nada, pero HRA, su especialidad es documentar procesos, documentar recetas, que es un trabajo bastante tedioso, pero a nosotros nos gusta hacerlo y sabemos que muchos restauranteros y hoteleros no tienen el tiempo de hacerlo y por eso ese es el servicio que brindamos. Bien, paso tres. Una vez que está definido qué se va a hacer de proceso, dos, lo documento, tres, estandarizarlo, tenemos que estandarizar cómo se hacen las compras de verdura. Paso uno, se hace una requisición. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿En qué documento la hace? Se estandariza todo eso y después vamos a ver que el paso tres es estandarizar y el paso cuatro ahora es capacitar. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que seguir, es definir qué se va a hacer el proceso, documentar, estandarizar, capacitar. Paso 5, y esto después es la clave para que crezcas, auditar los procesos. Una vez que los tenemos estandarizados, documentados, capacitado al personal, tenemos que auditar. ¿Qué es auditar un proceso? Supervisar que realmente se haga como se documentó. ¿De qué sirve documentar todo el proceso si al final de cuentas el colaborador va a hacer otra vez lo que él quiera, o como quiera y cuando quiera? Entonces, este es clave, este quinto paso es clave, la parte de auditar. Y paso 6, entra el proceso, tiene que entrar a una mejora continua. Y esa mejora continua es cómo podemos hacerlo más rápido, más eficiente
con menos retrabajos, etcétera. Y todo proceso tiene que estar en una mejora continua. Los japoneses esto le llaman Kaizen o no sé cómo se pronuncie, y es una mejora continua de procesos. Por eso nosotros cuando hacemos un proceso en una empresa, dejamos la versión cero. Y la idea es que después de 2, 3 meses regresemos a la empresa y el proceso ya va en su edición 2, 3 o 4. O sea, si no hay una mejora continua, también los procesos se hacen obsoletos. Bien, y acá están los 6 pasos más o menos. Es documentar, capacitar, ejecutar, medir, la mejora continua, actualizar el documento. El documento de un proceso es un documento vivo. ¿Por qué es vivo? Porque si lo dejo en un estante, en un librero, se vuelve obsoleto mucho más rápido de lo que creemos. Entonces es algo. Cada vez que hay un problema en una empresa, yo digo, a ver, ¿por qué hubo el problema? Saquemos el proceso por escrito. Y en general, cuando hubo un problema es que alguien se brincó un paso, emitió un paso, no hizo una parte del proceso y genera un problema. Entonces, cualquier problema que tengas en tu empresa, lo primero que tienes que ver si el personal involucrado en ese proceso hizo todo lo que está documentado, porque los problemas vienen cuando la gente no sigue el proceso. Ahora, hubo un proceso, un problema, perdón, hubo un problema y está documentado y todos hicieron, entonces ahí necesita una actualización el proceso porque algo no está funcionando como lo habías planeado. Entonces ahí entra la actualización del proceso. Bien, reflexionemos un poco. Las empresas pequeñas suelen a pensar, necesitamos mejores empleados. Las empresas extraordinarias piensan, necesitamos mejorar nuestros procesos. Entonces, esa es la diferencia que hacemos sin menospreciar a las personas, pero si tenemos procesos por escrito, capacitados, supervisados, auditados, nuestra empresa va a mejorar. Y ese es el ejemplo que te puse de McDonald's. Yo estudié mucho el caso de McDonald's, por qué creció, y la clave está en la estandarización. Acá no estamos hablando si nos gusta o no la hamburguesa. Estamos hablando si la empresa fue escalable o dos, si la empresa creció. Y la razón por qué creció es que tienen procesos. Yo una vez vi un proceso en McDonald's, cómo se lava un mechudo para trapear el piso, ¿no? Y era un proceso muy sencillo porque es para el personal de limpieza, pero sumamente claro, paso a paso, qué hay que hacer con el mechudo para que el mechudo siempre esté en las mejores condiciones, ¿no? Mechudos acá en México, si hay gente del extranjero, le decimos a los mechudos los trapeadores para limpiar el piso. Muy bien, entonces todo debe estar estandarizado. El activo más valioso de una empresa no son sus edificios, no son sus máquinas, no es su marca, perdón que tome esta marca, que la aprecio mucho, ya quisiera yo tener una marca así, mis respetos por los dueños de estas marcas. Pero lo más importante es cuando esa forma de trabajar está documentada, estandarizada, la empresa puede crecer sin perder calidad. Y bien, vamos a reflexionar estos últimos puntos y las personas hacen funcionar un negocio. Los procesos lo hacen crecer. La improvisación cuesta dinero. La estandarización genera utilidades. La calidad no es un accidente, es el resultado de un proceso repetible. Y repetible de tal manera que siempre el resultado sea igual. Y no construya una empresa que dependa de usted. Construya un sistema que funcione sin usted. Acá está la explicación del empresario. No construyas una empresa que dependa de ti, que el día que no estés, que saliste de viaje, que estás en la otra sucursal, la empresa no funcione. Construye un sistema que funcione. Y en eso nosotros tenemos la expertise de hacer sistemas que funcionen. Bien, y ya para ir cerrando, vemos cada error repetido es un proceso que aún no ha sido estandarizado. La disciplina en los procesos crea libertad para crecer. Y es, como acá lo dice, es una disciplina más que otra cosa, porque cualquiera puede documentar un proceso, pero la disciplina
de supervisar que el proceso sea así, que la receta siempre sea igual, que el corte sea siempre igual de grueso, etcétera, eso marca la diferencia, la disciplina de cumplir procesos. El conocimiento no documentado desaparece cuando una persona se va. El conocimiento estandarizado se convierte en un patrimonio de la empresa. Las grandes cadenas no venden productos iguales por casualidad, venden confianza, porque sus procesos son iguales en cualquier parte del mundo. Y eso yo me lo grabaría. Y ya esta frase para concluir, en HR Consulting Group creemos que la excelencia se construye cuando cada actividad crítica está documentada, estandarizada, medida, mejorada y continuamente. Mejorada continuamente. Eso es en lo que nosotros creemos en HRA. Pues te doy las gracias por haber eh, estado hoy acá. Estamos muy agradecidos porque hayan dedicado tiempo a esta plática. Como bien dijo León, todo esto se queda grabado, todo esto está en nuestro canal de YouTube y puedes escuchar esta conferencia en cualquier momento. Muchísimas gracias por tu atención y pasamos. Voy a hacer un receso de un minuto y regresamos a preguntas y respuestas. Gracias, Adrián. Listo, pues a ver, antes de que se desconecten, esto no es algo de solamente una ocasión. Llevamos ahorita ya 3 ejes que estamos hablando acerca de los procesos de restaurantes y hoteles. Como ya saben, Adrián es una persona muy experimentada, con años de experiencia. Y el objetivo de esto, como bien decía, no es ni siquiera vender, ni siquiera ahorita les voy a promover nada, solamente es compartir el conocimiento. Es que ustedes puedan tener este conocimiento para sus negocios, porque lo que queremos es que dejen de ser negocios y que se convierten en empresas. Y el tema de los procesos, pues es súper, súper importante. Es una de las partes más importantes de cualquier empresa. Y para la gente que tú está aquí conectada, vamos a tener el siguiente webinar en 15 días. ¿De qué va a tratar el siguiente eje, Adrián? ¿Nos puedes compartir? Bueno, el siguiente eje hablamos de un tema muy crítico que es la comercialización. Ya tenemos bien organizada nuestra infraestructura, ya tenemos al capital humano bien organizado, bien delegado, tenemos todos nuestros procesos por escritos y esto empieza a generar dinero y ahora tenemos que comercializar la empresa. Perfecto. Y hoy en día mucha gente cree que comercializar es simplemente tener en Meta algunas fotos de platillos. No, vamos a hablar de un marketing de 360 grados, que es redes sociales, que forman una parte muy importante, pero vamos a hablar también de un marketing de 360 grados, que es desde atender Google, atender relaciones públicas, etcétera, etcétera. No te la pierdas la plática, acá vamos a estar. Perfecto. Y creo que hay algunas preguntas ahí, ¿no? Ahora Correcto. sí vamos a atender a Alfonso. Vamos con las preguntas. Bueno, aquí empezamos con Francisco, manda saludos, dice fui su cocinero en la botica Cholula y después pasó a la Juárez, entonces ahí hace un saludo. También aquí Mau Penagos también saluda desde Chiapas, México. Pasamos con Kurt, que nos cuenta algo muy interesante. Dice, como anécdota, en las Olimpiadas de Beijing 2008, Usain Bolt, velocista con récords mundial, al ser de la delegación de Jamaica, no tenía el presupuesto de llevar a su chef. Optó por solamente comer McDonald's, ya que le caía pesada la comida del comedor olímpico. Mira, lo que decías, Adrián, de la estandarización de McDonald's, que en todas partes se reconoce, ¿no? Y también Kurt dice, un proceso incrementa el valor de la empresa, intrínsecamente se entiende, pero contablemente, ¿cómo se calcula el valor de una empresa? Bueno, contablemente esto vamos a tratarlo en el quinto tema que habla de finanzas. Todo esto, por eso nuestra metodología en forma de pirámide, al final te va a llevar a finanzas sanas. ¿Cómo vas a tener finanzas sanas cuando para mí la definición de un buen chef obviamente tiene que tener buen sazón, buenas recetas? Por la definición de un buen chef es aquel que menos desperdicia. Aquel Perfecto. chef que logra un costo de 30% es un buen chef. ¿Y por qué es un buen chef? Porque supo cómo llegar a ese KPI del costo en 30.
Y la clave es que no desperdicie. Si sus recetas las calculó de tal manera y no hay desperdicios, va a lograr el gasto más fuerte de cualquier empresa restaurantera, es su costo, ¿no? Y si no sabe cuidar el costo. Entonces, todos los procesos nos llevan automáticamente, contablemente, a tener mejores números, ¿no? Porque entre menos desperdicio, pues más rentabilidad. Más Correcto. desperdicios, se va la rentabilidad del bote de basura, así de fácil lo explicaría. Entonces, al final, para que un restaurante, y los que llevan años en esto no me dejarán mentir, para ganar dinero en un restaurante, honestamente, estoy hablando honestamente, pagando todos tus impuestos, pagando toda la gente asegurada. Muchos me dicen que es imposible, pero sí es posible. Obviamente hay que cobrar lo que se tiene que cobrar, pero para generar utilidad en un restaurante, yo os lo digo hoy en día así, es un hueso duro de roer. Y todos aquellos que dicen, vamos a poner un restaurante, se ve padre el negocio, pues bienvenidos al club y van a ver que es un hueso duro de roer ganar dinero en los restaurantes. Hay que hacer muchas cosas bien hechas para lograr utilidad, ¿no? Y Perfecto. parte de esto es los procesos. Adelante, León. Gracias, Adrián. Pasamos con Ana Loera, que es ¿qué conocimiento debe tener el personal para documentar y cómo se mide la mejora continua? Bien, muy buena pregunta. ¿Qué personas son las que pueden documentar procesos? El perfil de la persona es una persona diligente, ¿no? Una persona metódica y dos, tiene que tener conocimientos cómo documentar. Por ejemplo, ¿por qué me metí yo a esta rama, habiendo tantas ramas en la gastronomía y hotelería? La respuesta es porque trabajé con un empresario muy, muy bueno, japonés, de apellido Kasuga. Seguros muchos conocen este apellido, tiene que ver con Yakult. Y trabajé con Alejandro Kasuga acá en Puebla. Y realmente con él aprendí qué es un proceso, cómo se miden los procesos y cómo se llevan a cabo los procesos. Yo le mando un gran saludo a este gran maestro Alejandro Casuga, porque un proceso se ve fácil documentar algo, pero repito, él me enseñó esto. Si tú no puedes hacer un instructivo de un avioncito de papel y que la gente que lea el instructivo no pueda hacer el avioncito, no sabes hacer procesos. Entonces es un perfil de personas minuciosas, dedicadas y, por ejemplo, hacer las preguntas correctas a ¿quién es el experto de un proceso? El que trabaja en la línea, por ejemplo, si estamos en la línea caliente de cocina, ¿quién es el experto de ese proceso? El mismo que trabaja ahí. Entonces, a base de preguntas, vamos documentando qué haces, ¿no? Pero después tenemos documentos para hacer dos análisis. Perdón, se tiene que hacer un análisis de tiempos y movimientos del proceso y otro análisis, que son dos documentos, que es el flujo, el diagrama de flujo del proceso. Y con estos dos análisis vemos si tenemos demasiados pasos, el proceso se vuelve largo y costoso. Y si hacemos el diagrama de flujo y el diagrama de flujo sale toda una telaraña, pues el proceso automáticamente nos está diciendo que es complicado. Entonces, hoy en día se habla que los procesos tienen que ser esbeltos. Se habla de un lean manufacturing. ¿Qué es el lean manufacturing? Es producciones esbeltas. Mantén las cosas sumamente sencillas, pero altamente productivas. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Aquí comenta también Mau que me gustaría saber el perfil de la persona que sería con quien estaría al frente de la integración del sistema de ustedes, ¿no? Este, supongo que habla acerca del perfil que estaría haciendo estas Sí. integraciones. Bueno, en muchos de los procesos estoy yo personalmente, pero hoy en día he capacitado a gente que domina los procesos incluso mejor que yo, documentar procesos. Tenemos en nuestra empresa gente que fue capacitada para escribir procesos, para llevar a cabo este trabajo y obviamente está supervisado por un servidor.
Perfecto. Dice Gabriel Gómez, muchas gracias Adrián. Jair Correa, muchas gracias por compartir. Saludos. Pau nos pone otra pregunta. Dice, si un mesero tiene una duda en pleno servicio de viernes por la noche, no va a ir a la oficina a hojear un manual ni a buscar un PDF. ¿Cómo se asegura HRA Consulting de que el proceso esté al alcance inmediato del empleado en el momento exacto de la ejecución? Ah, pues, excelente pregunta. El que la hizo lo felicito porque se ve que le sabe. Bien, en un viernes en la noche, en la camotiza, cuando está lleno el restaurante, pues no voy a ir a revisar un PDF ni el manual por escrito. Por eso está la capacitación. Esa persona, antes de entrar al servicio, debe estar capacitado en el proceso y debe conocer el proceso. Ahora, lo que nosotros, por ejemplo, en la cocina, puede haber tantas recetas y una receta que no se mueve tanto. Tengo un recordatorio en las tablets. Nuestro sistema trabaja con KDS en la cocina, que es el KDS, es en Kitchen Display System. En pocas palabras, es un monitor donde salen las comandas. Disculpen todos aquellos que trabajan todavía comandas por papel. Yo digo que eso era del siglo pasado. Nos quedamos un poco atrasados. Estamos en la era de la tecnología. Entonces, tenemos un KDS y en ese KDS yo le pico y puedo ver la receta en el momento. A ver, ¿cómo iba el cóctel de camarón? Pico. Ah, sí, llevaba cilantro. Se me estaba olvidando el cilantro. Entonces lo tengo ahí a la mano. Los meseros hoy en día, al menos mis meseros, ya no comandean con papel, comandean con una tablet y en la misma tablet les manda el sistema un recordatorio qué es lo que tienen que sugerir y por qué lo tienen que sugerir. Entonces, hoy en día hemos combinado en HRA la tecnología con la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela, pues no vas a poder quitar de capacitar a tu gente, pero la tecnología hoy en día, el mesero toma la comanda con una tablet y ahí tiene incluso las imágenes y la descripción del platillo a la mano para poder describir. Tiene la receta ahí en la mano en la tablet. Si no se acuerda, porque no puso atención en la capacitación, qué productos son alergénicos, ahí puede rápido revisarlo. Entonces, hoy en día nos tenemos que ayudar muchísimo con toda la tecnología. Nuestro sistema está ligado a inteligencia artificial, que en un momento le está diciendo al mesero incluso qué sugerir y por qué sugerirlo. Y entonces nos ayudamos de la tecnología hoy en día. Buenísimo, Adrián. Aquí también hay otra persona que no tiene su nombre, pero dice, gracias, licenciado Adrián, un gusto saludarte por este medio. Ya tenía más de 20 años que no lo veía desde mi viejo café de la 43. Y Órale. otra persona nos coloca, esa es muy buena pregunta. Hola, buenos días. Evidenciar tus recetas en los procesos, ¿cómo puedes protegerte? Siento que es el valor para que no te brinquen y te roben tu éxito. Mira, sí, hoy en día hablamos que era un activo muy importante en la empresa, pero al final, si tú capacitaste a la gente, se va a llevar el proceso acá. Pero hay que verlo así, si entre todos los restauranteros, hoteleros, capacitamos a la gente, cuando se mueva la gente de un lugar al otro, va a venir capacitado. Entonces, por ejemplo, yo difiero mucho de eso y suena comercial de la receta secreta. Hoy en día cualquier receta yo te la puedo sacar con ChatGPT de Francia. Incluso el otro día hice un ejemplo. Dame la receta del Entrecôte Café de París, de la ciudad de París, ¿no? Y te da la receta. Entonces, hoy en día, eso de la receta secreta, mi proceso secreto, yo no creo en eso. Yo creo en muchos restauranteros que están capacitando a la gente y por ende todo el nivel de los restaurantes sube en México. ¿Por qué sube? Porque ahora sí todos los restaurantes vimos que capacitar no es un gasto, sino es una inversión. Y si todos pensáramos así, cada vez el nivel de nuestros colaboradores va a ser mejor y por ende la experiencia para el cliente va a ser mejor. Perfecto, Adrián. Aquí Guillomén Jonathan dice gracias, me tengo que retirar. Muchas gracias por acompañarnos. Otra persona coloca, muchas gracias, Adrián, por su clase tan completa. Tengo una empresa de restaurantera y estoy en proceso de estandarización y de crear formatos y recetas. ¿Cómo sé qué formato sea el correcto para plasmar lo que se hace en digital y en papel para que todo el personal siga mis procesos y no cause confusiones? ¿Ustedes tienen algún formato correcto de recetas? Sí, nosotros trabajamos con un formato que es, digamos, un formato que ha salido de 40 años de mejores prácticas. Ahora, puede haber mejores formatos. Acá la clave es que
esté el gramaje, el método, el mise en place, todo documentado. Y repito, hago mucho énfasis en la capacitación y más énfasis después en la supervisión. El formato puede haber muchos, nosotros sí tenemos uno. Si gustas, si nos escribes, te lo podemos hasta incluso regalar, el formato. Pero la clave está en la capacitación, repito, y la supervisión. Buenísimo, Adrián. Fabiola Altamirano dice, muy agradecida por toda la información que comparten. Gustavo Bolaños dice, muchas gracias, muy interesante. César dice, otra pregunta. Saludos, Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa. Tengo un pequeño restaurante de sushi desde hace más de 17 años y lo más difícil ha sido que el personal siga los procesos por el tipo de personal que comúnmente circulan trabajando, ¿sí? Hay personas que tienen más de 10 años trabajando conmigo, pero es muy complicado que sigan los procesos. A fin de cuentas, el trabajo sale. ¿Qué consejo me podría dar para romper con esos esquemas del personal que no es tan responsable para seguir los procesos, porque su educación no siempre es la adecuada? Muy bien, excelente pregunta y es una realidad. De repente, algo que aprendí hace muy poco es que, con debido respeto lo voy a decir, el ser humano por naturaleza es necio. El ser humano por naturaleza es desobediente y por ende nos cuesta tanto trabajo meter al ruedo a la gente. Perdón la expresión de meter al ruedo. Pero bien, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Por la naturaleza del ser humano. Cada quien dice, es que si yo tuviera un restaurante lo haría así, yo lo haría así. O sea, a esa gente yo le digo, pues pon tú tu restaurante, en este se tiene que hacer así. Y entonces, ¿se acuerdan que en la plática hablé que esto es un tema de disciplina? Y la disciplina se pierde cuando digo, voy a empezar a capacitar a la gente, doy una semana, doy dos, la tercera ya hubo mucho trabajo y la cuarta ya me olvidé que estaba capacitando. El tema es la persistencia en capacitar tus procesos. Yo a todos los que me están escuchando, que hoy me asombré que se conectaron muchísimos, todavía siguen muchos conectados, la clave es la persistencia. La clave de mejora en los 42 años que llevo en este oficio es no rendirte y seguir capacitando y seguir capacitando. Uno como dueño dice, es que no, la gente no aprende, pero se nota muchísimo la diferencia de un restaurante que capacita y un hotel que capacita que a otro que no capacita. Se nota a leguas. Entonces, mi recomendación es, no te rindas, persevera, porque el que persevera alcanza, dice el dicho. Gracias, Adrián. Mariel y Ramín dicen saludos desde Playa del Carmen. Somos restauranteros que estamos en proceso de estandarización, pero quisiéramos saber cómo sobrevivir a las temporadas bajas aquí. Muy buena pregunta y no sé si sea uno de nuestros clientes, porque esa misma pregunta nos hizo un cliente en Playa del Carmen. Y todos aquellos que están en lugares que dependen del turismo, el turismo desafortunadamente se maneja por temporadas altas y bajas. Y bueno, ahí el único consejo que te puedo dar es de un libro que seguro lo conoces, que habla de las vacas flacas y las vacas gordas. Y la única clave para resistir cuando hay vacas flacas, que es la temporada floja, baja, temporada baja, es haber ahorrado cuando tuviste vacas gordas. Porque si estás en una zona como Playa del Carmen, Cancún o cualquier lugar que depende mucho del turismo, tú tienes que conocer mucho la temporalidad de la plaza, porque todas las plazas sabemos que diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril, en general, Playa del Carmen tiene muy buen turismo. Después vienen las vacas flacas, que es la temporada baja, y después mejora un poco la temporada con el turismo nacional, pero tienes que conocer muy bien cómo fluctúa la temporada en esa zona. Y la única recomendación que te puedo hacer es cuando tengas vacas gordas, ahorrar para cuando tengas vacas flacas. La pregunta es ahora, ¿cuánto tengo que poner a un lado para subsistir la temporada baja? Y es el 20%. Una quinta parte de tus ganancias las tienes que poner a un lado para subsistir las vacas flacas. Si no lo logras,
va a ser muy difícil sobrevivir. Y más en esa zona que la conozco bastante bien, a nivel restaurantes y turismo. Tenemos otro problema ahí en la Riviera Maya que no lo quisiera comentar acá, pero todos saben de qué estoy hablando, y hay un tema ahí muy, muy fuerte, ¿no? Que está padeciendo en algunas partes de México, pues, el derecho de piso, etcétera. Todo eso pues, influye también, ¿no? Entonces, la recomendación es ahorrar la quinta parte cuando tengas temporada alta para subsistir la temporada baja. Dice aquí Yadira, qué interesante y entendible la información. Estoy por abrir un pequeño restaurante, soy nueva en el giro. La búsqueda de un buen punto de venta me trajo aquí. Estoy abrumada, ya no sé cuál elegir. Gracias por compartir. Bien, ahí solo si gustas puedes tomar contacto con nosotros en nuestra página web y con gusto te atendemos. Perfecto, para un punto de venta. Y después aquí dice, buenos días, aquí Rolando. Buenos días, Rolando. De la Ciudad de México. No alcancé a escuchar la presentación. ¿Me pueden hacer llegar el costo de la capacitación de estandarización y recetas? Digo, eso también lo mismo, ¿no? Que nos contacten. Sí, por favor, todos aquellos que quieran más información nos pueden contactar en nuestra página y por los medios nos pueden contactar con mucha facilidad. Gracias.